Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos permites la bendición de estar en tu casa de oración en esta última tarde del 2024, dominicalmente hablando, para poder reflexionar sobre tu santa palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y que sea tu palabra, Padre, lo que redarguya a cada uno de tus hijos en esta hora. Te lo suplicamos, Señor nuestro, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, leímos el Salmo 90 y si ustedes ven, abrimos nuestras Biblias, al inicio del Salmo 90 dice oración de Moisés, varón de Dios. Oración de Moisés, varón de Dios. Este salmo fue escrito por Moisés. Moisés fue un varón de Dios que sirvió a Dios en 3 periodos de su vida de 40 años. 40 años fue hijo de la hija de Faraón, 40 años fue pastor en el desierto y 40 años fue el líder que sacó al pueblo de Israel y lo encaminó hasta la tierra prometida, hasta antes de llegar a la tierra prometida. La mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, no hemos llegado a un ciclo de 80 años, como lo dice la palabra de Dios. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más fuertes 80 años. Imaginen ustedes que Moisés, a sus 80 años, todavía tuvo que servir a Dios otros 40. Ya la mayoría que llegan a esa edad, pues están pensando o están previendo, gracias hijo, gracias, están previendo pues ya descansar, ya tomar las cosas con más tranquilidad, con más calma. Sin embargo, Dios tenía otro plan completamente distinto para Moisés. Dios, a los 80 años de Moisés, le da la mayor tarea de su vida. Y la verdad de las cosas es que Dios lo había preparado por los 80 años previos. Los 80 años previos lo había preparado para esos últimos 40 de su vida. Pero yo creo que Moisés no pensaba que iba a servir al Señor por otros 40 años cuando empezó esta labor, esta travesía de buscar a Faraón y solicitar que dejara ir al pueblo de Israel a adorar al Dios del pueblo de Israel. No era un joven, tenía 80 años. Y sin embargo, Dios lo puso en esa tarea, en esa misión tan trascendente y de hecho por la cual es recordado, no solamente por los judíos, porque los judíos lo recuerdan claramente, sino por todos los que tenemos cultura judeocristiana, independientemente de que sean o no cristianos.
porque incluso secularmente hay personas que le ponen ese nombre a sus hijos. Moisés. No tienen que ser judíos ni cristianos para ocupar ese nombre, porque es un nombre de un varón fuerte, un nombre de un varón dedicado, un nombre de un varón valiente, un nombre de un varón que estuvo al frente en muchas adversidades. Lo que muchas veces no valoramos es que todas esas adversidades, desde que nació, Dios las fue resolviendo. Cuando Moisés nació, los niños judíos deberían ser muertos, y él fue preservado. Y podríamos decir por la hija de Faraón. Sí, pero no. Fue Dios que proveyó la protección de la hija de Faraón. No solo proveyó la protección de la hija de Faraón, sino le proveyó a Moisés el conocimiento sociocultural para poder, 80 años después, hablar personalmente con Faraón. Porque no era su idioma, porque no era su cultura, porque él era esclavo a la luz del contexto, y sin embargo él se presentó delante de Faraón como igual, porque Dios lo preparó desde que nació. Sin duda nos podemos atrever a decir desde antes de nacer Dios lo preparó, porque desde antes que naciera ya estaba también su hermano Aarón, y su hermano Aarón fue su ayuda, su auxilio, su voz delante de Faraón. Y este varón, del que hemos hecho una muy breve semblanza, escribe: tú nos has sido refugio, Señor. Tú nos has sido refugio en generación y en generación. Tú nos has sido refugio. Y hoy nosotros podemos dar testimonio de que ese mismo Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto y que los llevó hasta la tierra prometida y les dio esa tierra que fluye leche y miel, hoy, en 2024, nos ha sido refugio. Desde entonces, en generación y generación, hasta nosotros. Sin falta, sin falla, sin que entre Moisés y el pueblo de Israel y nosotros haya habido algún momento de desamparo. Puede haber parecido como tal. Hubo situaciones entre Moisés y nosotros que parecieran que Dios no estaba cuidando al pueblo de Israel, o incluso que Dios no cuidaba de nosotros mismos. Pero no es así. En todas las circunstancias, Dios preservó a su pueblo. Siempre. Y lo ha hecho hasta hoy. Y lo sigue siendo y lo sigue haciendo contigo,
hasta hoy. Dios es tu refugio de generación en generación. No puedo sino sonreír al ver al Fermincito pequeño y pensar en su padre y en su abuelo, generación y generación. Y la fidelidad de Dios está presente y en la vida de cada uno de nosotros, generación a generación. Y hoy, 29 de diciembre del 2024, es un momento propicio para que revisemos lo que Dios ha hecho en nuestras generaciones, para que demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, pero también por todo lo que no nos ha dado. A veces pensamos que cuando no recibimos lo que deseamos o lo que buscamos o lo que oramos, es porque Dios no nos oye o porque Dios no nos quiere. Pero sin duda, siempre que revisamos en retrospectiva y vemos ese momento que deseábamos tal o cual cosa, tal o cual ayuda, apoyo, bendición o que nosotros considerábamos tal, podemos ver que si Dios no lo permitió, fue indudablemente porque era mejor para ti, porque Dios tenía un mejor plan, porque Dios te dio mucho más de lo que esperabas o deseabas o anhelabas o siquiera te imaginabas. Revisémoslo en lo personal cada uno, hermanos, y nos vamos a percatar que así es. Muchas veces nosotros pedimos, pero por nuestra misma limitación, nuestra limitación finita, nuestra incapacidad de ver lo que Dios puede ver en todos los sentidos, pues pedimos algo aquí pequeñito, cercano, asequible a nuestras fuerzas, cuando en realidad Dios nos da algo enorme y quizá a un futuro cercano y de acuerdo a las fuerzas del Omnipotente, que no tiene comparación con la nuestra. Y si revisamos en retrospectiva este 2024, vamos a encontrar eso, vez tras vez, porque Dios ama a sus hijos, porque tú eres hijo, hija de Dios, y Dios te ama, y Dios tiene un plan perfecto para ti. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Nosotros creemos que tenemos nuestro plan definido, creemos que sabemos a dónde vamos, creemos que conocemos el camino apropiado. La realidad es que solo Dios sabe qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y si estás tomado de la mano de Dios, las cosas van a avanzar de acuerdo al plan de Dios. Si las cosas no están avanzando de acuerdo a tu plan, hay que verificar si tu plan está alineado con el plan de Dios. Moisés nos enseña diciendo, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, le dice Moisés, al refugio de generación en generación. Enséñanos. Pero si Dios nos enseña, ¿realmente hemos aprendido? Hemos aprendido de tal modo a contar nuestros días. Hoy, por ejemplo, o en estas semanas o este tiempo de fin de año, a lo mejor estamos de vacaciones, a lo mejor no tenemos la presión cotidiana de la escuela, del trabajo, de diferentes labores que nos agobian día con día. ¿Verdaderamente contamos nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría? ¿O qué pasa en las mañanas? Suena el despertador, brincamos de la cama, nos corremos a bañarnos, a alistarnos, salimos como bólidos hacia nuestros diferentes destinos, la escuela, el trabajo, la oficina, ver un cliente, etc. Así estamos contando nuestros días para traer al corazón sabiduría. Es buen momento para reflexionar. Cuando empieza esta carrera de a ver quién le alcanza primero el transporte o quién pasa antes el SIGA que el otro en el auto, etcétera, que tenemos que llegar a checar la tarjeta o, en el mejor de los casos, a poner la huella digital en donde tenemos que demostrar nuestra asistencia. ¿Dónde estamos contando con sabiduría nuestros días? Porque así se nos van los días. Y los días se hacen semanas, las semanas meses, los meses años. Y en la mañana les decía, a mí se me fue este año rapidísimo. Y muchas veces así vivimos. Entonces, aunque Dios nos enseñe, parece que no hemos aprendido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Nos hemos puesto a contar nuestros días, literalmente, contar nuestros días. Hace años, no sé cuántos, ya hace muchos, tenía un teléfono celular que si ponía uno la fecha del nacimiento, te daba la cantidad de días vividos. Y me gustaba llevar la cuenta. Ya ahorita no me acuerdo cuántos tenía entonces, pero siempre me sorprendía porque hasta los niños más chiquitos pues han vivido muchos días. O sea, si multiplicamos 5 años por 365, ya son muchos días, son más de 1000 días. ¿Sí? Son muchos días, aun cuando tienen 5 años apenas. ¿Cuándo contamos nuestros días? Difícilmente, si acaso nos acordamos de nuestro cumpleaños. Si son como yo, hasta su cumpleaños se les olvida, la verdad. Un día, bueno, el día de mi cumpleaños, les iba a decir un día, el día de mi cumpleaños me desperté y mi hijo llegó y me felicitó y dije, gracias mi amor, ¿pero por qué? Si es tu cumpleaños. Ay, sí es cierto. Hasta mi cumpleaños se me olvida a mí. A veces no contamos ni siquiera nuestros días, ni siquiera nuestros años, mucho menos nuestros días. Pero la palabra de Dios dice que contemos nuestros días para traer al corazón sabiduría. ¿Y cómo contamos nuestros días? No es nada más un recuento numérico de cuántos días llevo vividos. No, es un recuento de las bendiciones que ese día en particular
recibí de la mano de Dios. Y si día con día, hermano, hermana, tú ves en retrospectiva el día, desde el momento que te levantaste hasta el momento que te estás por acostar para recuperar las fuerzas, y evalúas cuantísimas bondades y bendiciones y cuidados y atenciones de Dios has tenido, entonces traerás al corazón sabiduría. Así estamos contando nuestros días. Y estoy ciertísimo, hermanos, ciertísimo, que no va a haber un día que volteemos y digamos, hoy no recibí bendición de Dios en ningún momento. No, eso jamás va a suceder, jamás. Todos los días, momento a momento, situación a situación, vas a poder valorar, vas a poder encontrar las bendiciones de Dios, no solo al fin del año, no solo recordando lo que sucedió a lo largo de este 2024 o de cada año que suceda. Si lo haces día con día, estarás trayendo al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque vas a encontrar la mano de Dios en cada paso que das, en cada acción que realizas, en cada decisión que tomas, en cada situación, en cada circunstancia de la vida cotidiana, porque allí está Dios. Y está Dios porque te ama en lo personal, porque te ama a ti, nada más, a ti. No por lo que eres, no por lo que haces, no por lo que tienes, no por nada. Te ama a ti. Y por eso está allí. Y por eso, día con día, aunque tú no lo reconozcas, aunque tú no lo pidas, ahí está, cuidando de ti, protegiéndote, dándote de su bendición. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque respiramos? Y si no fuera por Él, no lo haríamos. Y no necesitamos mucho sin respirar para no volver a hacerlo. Pues hasta eso depende de Dios. Y ¿saben una cosa? Recién viendo otro estudio, traigo a colación este tema de la respiración, porque vamos rápidamente al Salmo 150, por favor. Salmo 150. Vamos, por favor, hermanos, a leer todos juntos el versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Se fijaron cómo leímos? Ahí dice, todo lo que respira, alabe a Ja. Pero leímos Jehová, ¿cierto? ¿Por qué? Es correcto, está bien. Pero este Ja tiene que ver con la última palabra también. La última palabra dice aleluya, ¿sí? Aleluya es una palabra compuesta en hebreo que quiere decir aleluja, que es alaba a Jehová o alabad a Jehová. Aleluja, aleluya. Alabad a Jehová.
¿Y por qué traigo a colación esta cuestión de la respiración? Ustedes saben que cuando un pequeño nace, ¿qué es lo primero que se busca que haga? Que respire. Lo último que hacemos antes de dejar este cuerpo como seres humanos es respirar. El último aliento. ¿Sí? Lo que desconocemos ampliamente, y esto es conocido entre los rabinos, es que precisamente ese primer y ese último respiro, y cada vez que respiramos como seres humanos, estamos repitiendo el nombre de Dios, Jehová, con ese respiro. Si nos damos cuenta, lo primero que hacemos cuando llegamos al planeta y lo último antes de dejarlo es decir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y entre el primer respiro y el último, Dios está a lo largo de toda tu vida, permanentemente, aunque tú ni cuenta te des. Ahí está. Por eso es importante que la enseñanza del Señor sea un aprendizaje para nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si esa es nuestra oración, como fue la de Moisés, pues que nuestra acción corresponda y añadamos sabiduría a nuestra vida, contando todas las bondades y bendiciones de Jehová a lo largo de cada uno de nuestros días, no solo de los meses, no solo de los años, sino de los días que vivimos de la mano de Él. Dios permite, hermanos, que esta reflexión nos lleve a una mejor relación, a una mejor valoración de la mano de Dios en nuestra vida personal. Y que Dios permita que no solamente podamos contar, sino de que nosotros tengamos ese refugio en nuestra generación y ese refugio lo pasemos a la siguiente generación y ellos a su vez a la siguiente, para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.